Pues en esta tarde quiero traerte la cuarta parte de lo que es la serie Robo de Identidad. Y como hemos venido viendo, el robo de identidad es algo que Satanás va a buscar realizar en tu vida, en robarte el quién eres. Porque no sé si tú alguna vez has escuchado o pudieras meditar en qué pasaría si tú te levantas un día a trabajar, te subes a tu auto, te vas a tu trabajo y algo pasa en el camino, tal vez un accidente, pero que tú perdieras la memoria y que no pudieras recordar nada, que no pudieras recordar quién eres, cómo te llamas, en dónde vives, nada. Tal vez en el momento dirías, qué suave, no borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Hoy ya me libré de todas mis penas. Pero también no tienes derecho a nada porque no sabes quién eres. No sabes delante del gobierno nada acerca de ti. Y hubo un caso así de un hombre que no recordó quién era, amaneció golpeado en la parte de atrás de un Burger King. Y lo ayudaron, una persona que lo vio allí, lo ayudó, lo llevó al hospital. En el hospital trataron de investigar quién era, no sabía nada. De allí una de las enfermeras, después de varias semanas de tenerlo allí en el hospital, dijo, me lo voy a llevar a mi casa y ayudarlo y tal vez con el tiempo él vaya recuperando la memoria. Nada. Programas de televisión lo pasaron en canales americanos tratando de encontrar a su familia, no encontraron nada. Para hacerle la historia corta, es la fecha en la que él todavía no sabe quién es, nada de su pasado, si tiene familia o no, quién es, de dónde viene, nada. Y ha de ser algo, ya cuando lo analizas, algo aterrador, ¿no? Que existes, pero a la vez no sabes quién eres, de dónde vienes, quiénes son tus familiares, cómo te llamas, nada de ti. Bueno, precisamente esto es lo que Satanás quiere realizar en nosotros. Que al momento que tú olvides de dónde vienes, quién es tu padre, cuáles son tus derechos, quién eres en Jesucristo, quién es tu familia, para qué naciste en este mundo, en ese momento Él te gana totalmente porque tú no sabrías para qué naciste y no podrías cumplir tu misión en esta tierra. Y al momento de robarte la memoria, robarte tu identidad, te robó todo con ello, porque entonces perderías el tiempo que tienes en esta tierra en otras cosas para las cuales Dios no te llamó. Y Satanás, hay veces que me han preguntado, ¿y por qué si Dios es tan poderoso, por qué no ha destruido a Satanás? Bueno, para responder preguntas como estas tienes que ir a los grupos pequeños, ¿verdad? Pero y los dejo así. Bueno, les voy a contestar esta pregunta que yo creo que en la mente de todos ha surgido. Y para hacerlo corto, la respuesta es: ¿cómo podríamos decirle a Dios te amo si no tuviéramos opciones? ¿Cómo podrías tú decirle a Dios te obedezco si Él fuera el único que existe en este mundo? Para tú decirle a tu esposa, o si eres soltero, el poderle decir a alguien más, a la novia, decirle te amo, es porque tienes opciones. Tienes opciones de decir, bueno, te amo porque de todas las mujeres que conozco, tú eres la que me gusta. No te pierdes nada. No, ¿verdad? No. Pero ese es en esencia el amor, que tienes opciones y has decidido amar a esa persona, comprometerte con esa persona, pero tienes opciones. De la misma manera, se imagina si no existiera malo y todo fuera bueno, entonces no tendríamos el poder de amar a Dios, porque entonces no sería amor, sería te amo porque pues es lo único que existe, si eres a lo único que puedo optar, y entonces no hay malo, no hay ninguna otra opción. Sin embargo, Dios en su misericordia nos da la voluntad, pero también nos deja las opciones. Tú puedes decidir quién es tu Dios. Puede ser tú mismo, puede ser tu carro, puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, cualquiera puede ser tu Dios. Sin embargo, Dios dice, aquí estoy, de forma voluntaria. Entonces, Satanás existe para que el amor sea genuino. Sin embargo, Satanás no puede lastimar a Dios. Cuando tú vas estudiando la Biblia, te vas dando cuenta que Dios no siente ninguna amenaza de parte de Satanás. De hecho, ni Dios mismo fue el que lo echó del cielo, fue Miguel, el ángel, fue el que lo echó del cielo. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás, como no puede lastimar a Dios, ¿a quién busca lastimar? A sus hijos. Si a mí, por ser grandote y fuertote, tú buscaras hacerme daño y no pudieras,
Tú dirías, pero tienes hijos, ¿verdad? Voy a buscar dañarte a través de tus hijos, porque tus hijos son más pequeños, tienen menos fuerza y te va a doler más que si te dañara a ti. Esa es la estrategia que Satanás utiliza con Dios. Satanás no puede hacerle nada a Dios, sin embargo, nos puede lastimar a nosotros. Y es por eso que nosotros debemos de saber quiénes somos en Cristo y estar bien parados y saber nuestros derechos y de quiénes somos. Y entonces, es por eso que Satanás empieza a tramar lo que es el robo de identidad. Y cuando Dios te logra robar el para qué naciste, de quién eres, cuál es tu familia, cuáles son tus derechos, ya te ganó. Y para enseñarte en esta tarde una persona de la cual podemos aprender en la Biblia, quiero hablarte acerca del apóstol Pablo. Hemos en otras semanas hablado de Moisés como ejemplo de alguien que tomó decisiones, de alguien que dijo, esta es mi identidad, esto es lo que yo quiero, a quien decido servir. Pero en esta tarde quiero hablarte acerca de cómo el robo de identidad va surgiendo en tu vida y cómo lo puedes identificar y cómo lo puedes detener y decir, no, esto es lo que yo decido. Porque hay veces que hemos aceptado a Cristo, sin embargo, Satanás no se detiene allí. Él sigue tratando de robarte quién eres. Y el apóstol Pablo pasó por una situación parecida. Para eso en tu bosquejo, todos tienen bosquejo, ¿verdad? Allí en Gálatas capítulo 2, ¿no? Si no tienes, levanta tu mano y ahorita te traen uno. Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20 nos va a hablar acerca de el apóstol Pablo. Y son dos versículos, pero están dignos de analizarse. Y mira, dice así en la versión traducción del lenguaje actual: para la ley estoy muerto, y lo estoy por causa de la ley misma. Sin embargo, ahora vivo para Dios. En realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo del Hombre, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. La formación de tu identidad va a pasar por varias etapas, y las he resumido en 5 etapas más, las más importantes, las más significativas. Pero en la primera, que casi tú puedes identificar no solamente la identidad física, sino la espiritual, es en la que me voy a enfocar. Vamos a iniciar con una búsqueda. La búsqueda es algo que caracteriza a alguien que no tiene identidad. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de que alguien está buscando, que alguien no ha entendido quién es? Cuando empezamos véanme, te pongo de ejemplo los adolescentes. De hecho, la palabra adolescente significa ausencia. Adolecer de algo significa que no tienes algo, que estás ausente. Entonces, la adolescencia se caracteriza por alguien que no tiene una personalidad. Y entonces tú puedes ver cómo pues los niños se juntan con los amiguitos, y entonces hacen lo que los amiguitos les dicen que hacer. Y si tu hijo por ahí de los 11, 12 años le cae bien a alguien que se porta mal, vas a empezar a ver comportamientos de esa índole, de alguien conflictivo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos amigos nos dejamos influenciar por ellos. En alguna otra área, en las amistades, existen influencia. Y cuando tú admiras a alguien es cuando te dejas influenciar más. Es por eso, como les comentaba en semanas anteriores, si tú haces de Jesucristo tu amigo al cual admiras mucho, te vas a dejar influenciar por él. Sin embargo, si tú ves a Jesucristo nada más como un concepto, como una figurita, como un algo, entonces no te vas a dejar influenciar por él, porque no lo percibes como una persona. Entonces ese jovencito, si se empieza a juntar con alguien que les gusta la fiesta, no vuelten a ver a nadie. Nada más acuérdense de cuando andaban en esos pasos. Ya andamos llegando 2, 3 de la mañana, buscamos vestirnos como ellos, con los pelos igual, parados de cierta manera, o no sé si se han dado cuenta de eso en ciertos, sobre todo en los jóvenes se da mucho, también en los grandes. Pero llega un momento que llegas a una edad en la que ya identificaste cuál es tu personalidad, sea correcta o incorrectamente.
Pero aquí el primer paso es cuando estás en la búsqueda. Hay quienes empiezan en las escuelas a juntarse todos los amiguitos que les gusta el deporte, ¿cierto? ¿No? Ya andan haciendo ejercicio, y ese es un grupo de personas que se identifica, trata de formar esa familia, porque todos traemos ese anhelo de tener una familia. Y hay veces, como no me identifico con mi familia de hogar, ando buscando una familia a cual pertenecer en la escuela, y entonces ahí vamos todos al gimnasio. O qué tal si los que no les gusta el ejercicio, pero les gustan las computadoras, y ahí andan todos de lentes, ¿no? Y si no lo ocupan, se compran unos sin vidrios, y ahí andan, ¿no? Todos con lentes en las computadoras. Y terminando la escuela, y van se juntan en el club de física, en el club de química, y todos bien les gusta estudiar mucho, ¿no? Y se identifican en grupito. Pero hay los que son problemáticos, hay los que les gusta molestar a otros, hay a los que les gusta tomar alcohol, y entonces andan en la búsqueda de a quién pertenezco. Aquí en Filipenses les puse esta cita, capítulo 3, verso 5. Es Pablo el que está hablando, y miren él cómo andaba en búsqueda de esa personalidad. Dice: me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Aquí Pablo ya había encontrado su identidad en esta parte que está escribiendo, pero está describiéndose a sí mismo antes de conocer a Cristo, y él está diciendo que él era de los más buenazos de los fariseos. Los fariseos era el grupo religioso de aquel entonces, o sea, los que decían saber la ley y se la sabían muy bien. O sea, la Biblia, el Antiguo Testamento, se la sabían de memoria, al revés al derecho, y hasta le añadían de más, ¿no? Y dice aquí que les circuncidaron a los 8 días de nacido. O sea, eso lo decía la ley, y a él se lo cumplieron. Luego dice: pertenezco a la nación de Israel. O sea, wow, o sea, de por sí ya era escogido porque fue circuncidado a los 8 días de nacido, pero aparte era del pueblo de Israel, y dentro del pueblo de Israel era de la tribu de Benjamín. Y dice: soy más hebreo que muchos hebreos. O sea, era de los buenazos. Dice: yo soy de hueso colorado. Dice: en cuanto a cumplir la ley, pertenezco al grupo de los fariseos. O sea, su identidad estaba basada, si tú te vas dando cuenta, en lo que él hacía, en sus méritos propios, en cómo se comportaba, en sus obras. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado nuestra identidad en base a lo que hacemos nosotros? Yo soy por la casa que he logrado comprar. ¿No te has identificado así? Que hay quien llega en su ¿cuál es ese carro? El Ultimate Driving Machine. ¿Cuál es? El Audi, creo que es, o su Lexus. Bueno, los que llegan así con su carrote bien de aquellos, bien, y como el carro, ¿cuál es? El Mercedes, sí, no sé, es uno de esos que, como es el Ultimate Driving Machine, él se siente el Ultimate Driving Machine, porque como tiene uno, él se siente que es igualito que el carro, y como el carro está limpio, él se siente limpio. No les ha pasado. A mí me pasa, eso es lo único que puedo controlar de mi vida, y digo: ay, yo estoy cochino, pero el carro está limpio, entonces yo estoy limpio, ¿no? Hombres, no, también no me dejen solo. ¿Verdad que, que los rines bien cromaditos, bien limpios, entonces yo estoy bien? Mi conciencia está limpia porque el carro está muy de acá. Hay veces que nos identificamos por lo que hacemos. Yo soy don fulano de tal y tengo PhD. Y porque tienes PhD vales más que alguien que no estudió. Y entonces vamos por la vida identificando haciéndome conforme mi identidad de acuerdo a lo que hice en mi vida. Miren, déjenme les pongo un ejemplo para explicarme mejor. Cuando tú le preguntas a alguien que estudió para ser maestro y le dices: hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces te dice: soy Joel. ¿Y qué haces para vivir? Soy maestro. ¿Eres maestro? O sea, ¿tu identidad es ser maestro o trabajas como maestro? No, soy maestro. Soy licenciado, soy médico, soy mecánico. Si te vas dando cuenta, estás diciendo que lo que haces, o sea, tu profesión, es lo que tú eres. Entonces nos vamos dando cuenta cómo nuestra identidad está en algo. Todos identificamos lo que somos con algo. Hay veces que es en base a lo que trabajas.
oh, no, yo soy médico, yo soy abogado, yo... De verdad, no, tú trabajas en eso, pero no es esa tu identidad. Tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú te defines como el maestro y el día de mañana te corren porque hay un recorte de presupuesto y ya no eres maestro? Vas a entrar en crisis porque como ya no puedes dar clases, entonces ¿qué eres? Ay, aquí déjenme pongo un ejemplo que me duele mucho, pero tengo que nombrarlo. En la cultura mexicana y sobre todo en Latinoamérica hay muy marcado, sobre todo en las mamás, el que eres, no, soy mamá, soy ama de casa. ¿Y qué sucede cuando los hijos se casan y se van? Entrar en crisis porque ya no tengo hijos. Algunas festejan, ¿verdad? Pero otras empezamos a tratar de vivir a través de los hijos que ya están casados. ¿Por qué? Porque si ya no soy mamá, entonces ¿qué soy? Ya se fueron de la casa y entonces ¿qué soy? Y empieza una crisis de identidad. Entonces la única forma en la que te debes de definir es como hijo de Dios, porque cuando lo vas meditando, hijo o hija de Dios, eso es lo único que no te pueden robar. No te pueden correr, no lo puedes perder. ¿Por qué? Porque no está basado en cómo te comportes. Una de las características más hermosas de Dios es que Él te dice, tú eres mi hijo cuando aceptas que me necesitas como Dios, que eres pecador y entonces soy tu Dios. Pero no importa lo que hagas. Obviamente aquí cabe mencionar que Dios no te va a dejar de amar, pero las consecuencias de tu pecado van a persistir, van a perdurar a pesar de que seas hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios pero sabes que el adulterio está mal y sin embargo vas y lo haces, Dios te va a dejar la consecuencia de tu decisión. Dios quiere seguir siendo tu Dios, pero el que camina lejos de la casa somos tú y yo cuando nos portamos mal. Pero Dios no te está diciendo eres mi hijo en base a cómo te comportas, sino en base a lo que yo soy. Entonces es algo profundo de meditar, pero tu identidad como hijo de Dios no depende de si eres muy inteligente o cuántas habilidades tienes, o si estudiaste o no estudiaste, o si tuviste hijos o no, si te casaste o no, si tienes algún impedimento físico o no. Dios es tu Dios por el simple hecho de que tú le digas te necesito y quiero que seas mi padre. Dios está dispuesto a ser tu padre. No es por cómo te comportes. Y Pablo, él sentía que ser judío o estar cerca del pueblo escogido era en base a cómo se comportaba él. No, yo nací judío de judíos, fariseo de fariseos, me circuncidaron a los 8 días de nacido y demás. Y entonces cuando tú vas por la vida buscando tu identidad en base a lo que tú haces, tarde o temprano te vas a cansar. Te vas a cansar, porque es cansado el mantenerte en un lugar de desempeño y suponiendo ser el número 1 en ventas. Oh, yo soy el número 1 en ventas, yo soy el vendedor del mes. O sea, tu identidad es que eres el vendedor del mes. Pero ¿qué pasa el mes que no vendiste y no fuiste el número 1? En ese momento tienes un problema de identidad, porque ya no soy el que yo pensaba que era, y entonces empiezas a sufrir. Y mira cómo empezó a sufrir Pablo. Hechos capítulo 7 versículos 57 al 60 dice: los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban. Esto fue en el libro de... Ahorita les doy el contexto. Mira, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo a Esteban. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo, mientras le tiraban piedras. Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios murió. Ay. Les doy un contexto. Tristemente, en el Nuevo Testamento, después de que Jesús resucita, pues eran los 120 que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y entonces cuando viene la promesa del Espíritu Santo, muchos empiezan a creer en que Jesucristo es Señor. Sin embargo, pues había aquellos que estaban enojados, aquellos mismos que crucificaron a Jesús, y están buscando destruirlos y empiezan a matar a varios de los que ya se llaman seguidores de Cristo. Por eso que de ahí viene la palabra cristiano. Y eso empezó a agradarles a muchos, el que mataran a los cristianos.
Y entre ellos, uno de los que empezó a fomentar más el que mataran a cristianos fue Saulo. Saulo, que después es Pablo. Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, fue un asesino. Hagan de cuenta que en aquel entonces era como si fuera la migra. E iban entrando de casa en casa buscando si eras cristiano o no. Y aquí lo feo es que no solamente te echaban para afuera, sino que te mataban. Y allí encontraron a uno que se llamaba Esteban, al cual lo agarran y lo empiezan a apedrear hasta que lo matan. Y ahí está Saulo nada más supervisando, porque él era de los autorizados por la ley de ser uno de los que cercioraba que estuvieran muertos. Y Saulo dice allí que pusieron a los pies de Saulo la ropa de Esteban, simbolizando que Saulo estaba de acuerdo autorizando la muerte de Esteban. Y Esteban fallece a pedradas, o sea, qué tremenda muerte. Pero sin embargo, las últimas palabras que salen de su boca de Esteban no es venganza ni amenaza, es simplemente diciendo, orando: Señor, entrego mi espíritu en tus manos, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Y sin embargo, Saulo, en busca de esa identidad de ser el más malo de todos los malos, o en su punto de vista de Saulo, ser el más fariseo de todos los fariseos para ser el mejor. ¿Por qué? Porque si él es el mejor, entonces tiene mejor identidad que los otros. Empieza a asesinar gente. Tal vez tú y yo nunca hemos asesinado a nadie, pero ¿qué de cuando andamos en nuestra búsqueda de identidad, queriendo ser los mejores en algo? ¿Cómo hacemos sufrir a nuestra familia? Quiero ser el mejor en el baile, y allá ando toda la pachanga y demás, y ahí está la familia esperando a las 3 de la mañana, ¿dónde andará fulanito que lo andamos buscando? Anda buscando su identidad con sus cuatachos. O tal vez ya pasamos por ahí, no, ahora ya soy alguien que trabaja mucho, y no, pues sí, como ahora mi identidad es el papá, el proveedor de esta familia, me aviento 12, 14 horas trabajando. ¿Y tus hijos? No, pues no te han visto. Llevan 3 días en que tú llegas y están dormidos, y antes de que ellos se despierten tú ya te fuiste, y entonces los niños parece que no tienen papá. Estamos haciendo sufrir a nuestra familia en busca de esa identidad. Y hay veces que trabajamos no para ganar el dinero, sino para nuestra escuela o con nuestras amistades, y nos desvivimos en eso. Estaba viendo un documental de hombres fuertotes así como yo. No, de la vida de Arnold Schwarzenegger. Cómo ganó 7 veces el título de Mr. Olympia. Y cómo está allí duro y dale en las pesas. Y lo ganó por 7 años consecutivos. Y te quedas, ese hombre no hacía otra cosa más que comer, dormir y hacer ejercicio. No hacía nada más. No tenía familia, no hacía... ¿Por qué? Porque estaba en búsqueda de su identidad. Pensaba él que por ser el más fuertote de todos los fuertotes iba a valer más que los demás. Ok, ganó 7 veces Mr. Olympia, y por eso es mejor que nosotros. Eso sí se ve así, salen los comerciales y le tomaron fotos y demás. Pero lo ves ahora y está igual de arrugado que todos. O sea, los músculos se le fueron, y todavía tiene algunos, se ve bastante bien para sus años que tiene, pero vale lo mismo. Ya ha cometido unas burradas de decisiones como aciertos, pero no lo hace mejor ni peor que tú y yo, porque la identidad no depende de los bienes que posees, sino dice Jesús que depende de quién es tu papá. ¿Quién es tu padre? Es lo que va a diferenciar qué tanto vales o hacia dónde vas, porque tu valor tú sigues valiendo aunque te vayas al infierno. Sin embargo, ¿quién es tu papá? Va a hacer la diferencia. Entonces, cuidado en qué estás poniendo tu atención y tu enfoque de tu identidad, porque en esa carrera loca de tener una identidad vamos haciendo sufrir a nuestra familia. Y es aquí donde en este punto hemos visto la búsqueda y el sufrir, es que vienen muchas veces las adicciones, porque como tengo el dolor y no quiero reconocer quién soy, porque pienso que valgo menos, porque fui un hijo no deseado, o porque tuve tal vez unos padres que me golpearon, o porque tengo algún defecto físico, o porque en la escuela, fíjense que nunca me pude sacar arriba de 4, eran puros 13 y 12, y entonces me siento tan mal que quiero anestesiar ese dolor de alguna forma. Tal vez fui víctima de abuso sexual o de violencia doméstica, y entonces como quiero anestesiar ese dolor,
recurro a las adicciones, a algún tipo de adicción, ya sea química, de alcohol o droga, o hay algunas otras adicciones que no se ven tan mal aparentemente, como las que les digo de ser workaholic, me llaman aquí en Estados Unidos, que es trabajar y trabajar y trabajar, y me meto en el trabajo y me olvido de mi realidad, porque en el trabajo es donde soy buenazo, donde puedo dar órdenes y me obedecen, pero llego a mi casa y no puedo hacer ni siquiera que el perro se meta a la casa, ¿verdad? Porque nadie me obedece. Y entonces me meto tanto en el trabajo. Pero la tercera etapa, que es a la que empezamos a llegar después de sufrir, y que ojalá que todos llegáramos a este punto, es el rendirme. Estamos viendo que la primera etapa es la búsqueda, el segundo es sufrir, el tercero es rendirme. Y entonces el apóstol Pablo llegó al punto en el que tuvo que rendirse. Y eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 9, y dice: yo estaba, Saulo, por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz, es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. Los problemas muchas veces los vemos como algo que queremos evitar, pero cuando los ves desde el punto de vista espiritual, el problema y el dolor hay veces que son necesarios para detener nuestra carrera loca. Y aquí Saulo iba camino a Damasco. Él seguía, como les digo, el mejor ejemplo sería así como migración ahora, nada más que en ese entonces no había derechos humanos ni había nada. O sea, lo que decían en el caso de la ley judía, eso iba haciendo Saulo, y él tenía cartas de los meros de la sinagoga judía, para que todo aquel que se llamara cristiano, poderlo matar, porque estaba fuera de orden, estaba blasfemando, estaba diciendo cosas en contra de Dios. Entonces él iba de ciudad en ciudad, y entonces iba camino a Damasco para buscar a más seguidores de Jesucristo y matarlos, cuando se le aparece ese resplandor y se oye la voz. Y no dice que hay gente que dice que cayó de un caballo, allí nada más dice que cayó. No sabemos en qué iba trepado, si era camello, era burro, pero iba trepado en algo porque se cayó. Y entonces dice que en el suelo, pues, ¿se imaginan ver algo así? Una experiencia sobrenatural. Parece que es aterradora, pero espero que tú y yo hayamos tenido esa experiencia, y que si no la has tenido, la tengas, porque esa experiencia es donde empiezas a ser formado en tu personalidad. Y allí Saulo empieza a entender que Dios es Dios y que Él no es Dios. Allí es donde Él toca fondo. Y cuando los problemas vienen a tu vida y el problema es tan grande, así como esa luz, que dices, ¿qué voy a hacer? Y te quedas como muerto. Ahí es donde Dios llega y te ayuda cuando tú le pides su ayuda. Y hay veces que estamos aterrados del problema, de decir, no, mejor me doy la vuelta por acá. Deja que Dios te toque. Que llegue el momento en que tu problema o el problema de tu familiar lo haga, la común expresión es que toque fondo. El problema no es el problema, es qué hay detrás del problema. ¿Por qué Saulo se comportaba así? El problema no era de que Saulo fuera asesino. ¿Qué es lo que había en su corazón que lo hacía asesinar a todo aquel que no pensara como él? Él pensaba que entre más mataba, entre más defendía a Dios, más cerca estaba de Dios. Y esa forma de pensar hay veces que sigue. Entre más yo venga a la iglesia, soy más santo que aquel que va pasando allá en la esquina. No, tú eres santo, porque la palabra santo significa apartado para Dios. Tú eres apartado para Dios porque Dios murió por ti, y también murió por el que va pasando allí en la esquina. Entonces tú vales exactamente igual que los demás. Y entonces si los demás se comportan o se dejan de comportar como tú dices, ya no vales tú más ni ellos menos. Y entonces ya tu identidad no está basada en pisotear a la gente, sino tú eres por lo que Dios hizo por ti.
Entonces el problema en este caso con Saulo le ayudó a tocar fondo. Pero aquí está la característica, que muchas personas en lugar de tocar fondo se enojan con Dios, o se hunden más en su dolor y se amargan. No, es que Dios no me quiere, no, yo esos de la iglesia no, o ay, es que me trataron mal en la iglesia, todos son iguales. No dejes que los problemas te definan, deja que sea Dios, porque a través del problema Dios quiere que tú rindas ciertas áreas de tu vida, porque tal vez ya has aceptado a Cristo, pero en el área económica tal vez todavía no te rindes, o tal vez es en la forma en la que tratas a tus hijos, o tal vez es en la forma en la que trabajas, o tal vez es en la trampa que haces cuando tu patrón no te ve. Puede ser en cualquier otra área, pero tu identidad seguir formando poco a poco. No es de la noche a la mañana que pum, ya eres a semejanza de Dios. Es poco a poco, a base de diferentes experiencias, y algunas de ellas dolorosas, no porque Dios lo quiera así, sino porque tristemente somos necios. Me incluyo, yo soy el primero que no me gusta cambiar. No me gusta cambiar, en primera porque me cuesta trabajo el cambiar. No sé si a ti te has encontrado con que te cuesta trabajo dejarte de enojar por lo que te molesta. O tal vez es la depresión, o tal vez es el ser estresado o estresada. Pero cuesta trabajo. Y segundo, ¿qué pasa si no lo logro? ¿Qué tal si no logro cambiar? ¿O qué tal si trato durante unos meses y luego se me olvida? Ponlo en las manos de Dios. Busca el rendirte. Número 4. Y estas etapas, como te las menciono, pueden estar pasando en tu vida o en la vida de alguien cercano a ti, y puedes identificar por lo que está pasando. Aquí es la clave, la transformación. O te amargas o te dejas que Dios te ayude. O te amargas o te dejas transformar. Y Gálatas 2:19 dice, y sigue siendo Saulo el que está hablando, dice: para la ley estoy muerto, y lo estoy por causa de la misma ley. Sin embargo, ahora vivo para Dios. Llega el momento en que Saulo decide el servir a Dios en lugar de servir a la religión. Y dice: para la ley estoy muerto, sin embargo, ahora vivo para Dios. O sea, Saulo está diciendo: ya no importa en cómo me comporto, sino en que Dios me ama. Entonces vale la pena en que tú cambies, porque Dios está contigo y te da el poder de cambiar. Y conforme vas cambiando, el que deja de sufrir eres tú. Dios te sigue amando igual, pero el que deja de sufrir eres tú. Entonces, no dejes que los problemas te amarguen, sino que te ayuden a transformarte, a hacer que los problemas sean así como los escalones que vas subiendo y vas cambiando. Que el problema anterior, porque te aseguro que Dios no te va a abandonar y no te va a dejar, que el problema anterior te sirva de confirmación para que el próximo problema tú tengas fe en Dios, y que si Dios Dios no te dejó en el problema anterior, tampoco te va a dejar en este. Pero no te dejes definir por tus éxitos o por tus fracasos, sino por Dios. Que no te pase como Saulo. Pablo tuvo que llegar a esta conclusión de que ahora vivo para Dios. ¿Por qué? Porque la religión me falló. Y si la religión aquí y en cualquier lado es un montón de reglas, esfuerzo de hombre para llegar a Dios. Dios lo que dice: yo no quiero religiones, yo lo que quiero es una relación contigo, que escuches mi mandamiento y lo obedezcas. Los mandamientos que ya he dejado en la Biblia. La religión es un montón de reglas que el ser humano inventa para querer acercarse más a Dios. Dice Dios: no, yo ya te dejé bastantes reglitas en la Biblia. Si tú le quieres añadir más, es cosa tuya, pero bastante hay en la Biblia para que te entretengas toda tu vida. Así que no hace falta que le agreguemos. Y es cuando empieza la transformación, y eso te va a llevar a la libertad. Y mira, es el quinto punto, la libertad. Entonces hemos visto la búsqueda, el sufrir, el rendirte, la transformación y la libertad. Y la libertad es cuando llegas a esta conclusión que llegó Saulo en Gálatas 2:20. En realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme.
Qué tremendo. Déjame, te vuelvo a leer el último párrafo. Dice: y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Cuando yo recién inicié en el cristianismo, yo pensaba que cuando me portaba bien, Dios me amaba más, ¿no? Y cuando metía las patas, me equivocaba, Dios me dejaba de amar. Y hay veces que hasta dejaba de ir a la iglesia. No, ¿cómo voy a ir a la iglesia si me porté mal? No. Y faltaba a la iglesia. Y esa estrategia utiliza Satanás, porque pensamos que Dios es como un ser humano, que si lo trato bien me ama más, y que si me porto mala onda con Dios me deja de amar. ¿Por qué? Porque así es el amor humano. Si yo trato bien a alguien, pues ese alguien me quiere. Pero si le hago una agachada, qué bonita la imagen, ¿verdad? Si me porto mal, a veces pienso que estoy en la sala de mi casa. Si me porto mal con esa persona, entonces pienso que me va a dejar de amar. Pero Dios no es así. El amor de Dios es perfecto. Él no sube ni baja, ni me va a amar más ni me va a amar menos. Pero eso cuesta trabajo entenderlo, porque somos humanos y a veces ponemos atributos humanos en Dios. Dios es el mismo y Él no me deja de amar. Él es parejito en su forma de amarme. Y entonces, ¿por qué debo de portarme bien? Como te repito, porque el problema va a ser para ti y para mí. Si yo me porto mal, Dios me sigue amando lo mismo, pero el dolor de mi mala decisión allí sigue. Si yo voy y me embarco con un carro del año y al rato no tengo con qué pagarlo, Dios no me dijo que lo hiciera, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo no tomé en cuenta a Dios, desobedecí. Dios me sigue amando igual, pero los $500 que no tengo para pagarlo cada mes, pues esos me hacen sufrir cada mes, ¿verdad? Ay, ¿cómo le voy a hacer? Dios no me dijo que lo comprara, ¿verdad? Así como ese ejemplo hay varios que Dios no me dice que haga o que deje de hacer, pero ahí voy yo y me meto en cada lío. Pero a lo que quiero que entendamos es que Dios me hace libre de que no importa, yo sigo siendo de Él y Dios sigue siendo mi Padre, y que si me porto mal y yo me arrepiento, Dios está allí para ayudarme. Y mira cómo lo dice Romanos 5, y este texto me fascina. Romanos 5, versículos 6 al 8. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. En realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, y aquí lo subrayé, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. O sea, aquí en pocas palabras se está diciendo: si tú cuando te portabas mal, Dios te amó y murió por ti, ahora que le estás echando ganas, con mayor razón te va a ayudar. Entonces, aunque te llegues a tropezar, levántate. Aunque cometiste un pecado, levántate. Dile a Dios: perdóname, y no dejes de leer la Biblia, no dejes de congregarte, porque sería algo así como decir: oh, voy a ir al hospital cuando me porte bien. Y entonces, ponerlo en términos de hospital, voy a ir al hospital cuando esté sano, y cuando me duela un diente no voy a ir. Cuando esté enfermo de acá no voy a ir. Oye, si el hospital es para eso, para que si te duele algo te ayuden. De la misma forma es la iglesia. Cuando te estés portando mal es cuando más ocupas venir para que escuches palabra de Dios y el Espíritu Santo te redarguya y le eches ganas y ores y le digas a Dios: perdóname. Pero si estás pensando que porque me porté mal, porque estoy enfermo, dejo de ir al hospital, o sea, de venir a la iglesia, pues obviamente es donde el diablo dice: sí, no vayan, no, porque eres un hipócrita. Bienvenidos, unos más cada vez. O sea, de eso se trata, de que sí, metemos las patas, sí, pero dices en el libro de los Salmos: 7 veces caerá el justo, mas otras tantas se levantará. La clave está en no te quedes tirado, no te quedes ahí en el pecado. Ay, es que se siente rico. No, cuidado, porque eso es por un pequeño periodo de tiempo y después te va a hacer sufrir mucho el pecado. El pecado, eso es lo que tiene, te da placer por un corto tiempo, pero las consecuencias son para toda tu vida, y hay veces que si no te arrepientes, para tu eternidad. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, y ahí lo subrayé, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
En otras palabras, por gracia somos salvos. Gracia, la palabra gracia lo que significa es un regalo que no me merezco. Todo esto de la identidad, ¿para qué o por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta que somos gente valiosa, no importando nuestro pasado. Si tú tomas un billete de $100 y lo arrugas, lo embarras de lodo, lo echas a la basura, ¿dejó de valer? Ni en dónde lo echaste a la basura para ir por él, ¿verdad? Y lo limpio y lo plancho y sigue siendo de $100. Eso es lo que ha querido hacer Satanás con nosotros. Te arruga, te echa lodo y te quiere hacer creer que ya no vales. Sigues valiendo lo mismo. Tu identidad está basado por lo que Cristo hizo por ti y por mí, no por lo que hagamos nosotros. Aquí el paréntesis nada más para no equivocarnos es que si tomas malas decisiones te van a producir dolor. Es por eso que vale la pena portarse bien. Pero tu salvación, Dios es el que te la regala. Tu identidad es la que Dios te da y te dice, así como un hijo lleva el apellido de la familia, así Dios te dice, tú llevas mi apellido, tú vales mucho, no te dejes engañar, eres nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, eres alguien muy especial, no te dejes engañar, porque donde pongas tu personalidad, ahí es donde vas a poner tu energía y vas a poner tus recursos. Cuando una persona dice, yo soy maestro, es en eso en lo que se define y es allí donde va a poner su energía, va a poner sus recursos y su intelecto. Defínete como hijo de Dios y allí es donde vas a poner tu energía. Con esto termino y me gustaría si te puedes poner de pie. Vamos a hacer una oración para terminar. Este proceso se repite y se está repitiendo. El de la búsqueda, el sufrir, el que Dios te detenga en su misericordia y tú decides si te rindes o no, la transformación y la libertad. Y como te digo, para ser salvo, casi todos pasamos por este ciclo de andar buscando en algo y luego ese algo nos produjo el sufrir y ese sufrir nos detuvo y nos rendimos y le dijimos a Dios, te acepto como Señor y Salvador. Y si no lo has hecho, este es un buen momento. Pero de allí, de la salvación, Dios quiere seguirte formando, Dios quiere seguir provocando en ti que crezcas, y el crecer duele, el crecer nos produce incomodidades y hay diferentes áreas de nuestra vida que todavía nos hace falta crecer. Nos hace falta rendir nuestro carácter, nos hace falta rendir nuestra forma de, hay veces, tratar nuestro cuerpo, hay veces el cómo dormir. La otra vez meditaba y decía, por ahí los muy estudiosos que se la pasan contando todo, han sacado estadísticas de que el ser humano, una tercera parte de nuestra vida vamos a dormir. O sea, de 24 horas se supone que debemos de dormir 8. Y yo meditaba, ¿no será que Dios nos podría haber hecho sin la necesidad de dormir? Y entonces, porque si lo analizas, mira, de 60 años que viviera alguien, si una tercera parte va a dormir, son 20 años que se la va a pasar durmiendo. ¡Qué desperdicio!, ¿no? Hay veces que lo vemos así, ¡qué desperdicio! Bueno, si Dios nos diseñó así, ¿por qué queremos ser sabios en nuestra propia opinión y decir, no, yo con 2 horas que duerma ya la hice? Y nos la pasamos, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. O en nuestras propias ondas, cuando Dios dijo, 8 horas te diseñé para que duermas allí de entre 7 y 8 horas. Porque le aumentas, ¿verdad? También por el otro lado, ya sabes que nos queremos dormir 12 horas, ¿verdad? Pero Dios diseñó un día de reposo. Y ese día de reposo fue Dios diciendo, necesitas, ser humano, descansar. Dios nos pudo haber creado sin necesidad de dormir, sin necesidad de comer. Dios nos diseña de cierta forma. Pídele a Dios que te dirija en tu forma de, como te digo, de tratar tu cuerpo, en la forma de relacionarte con los demás, en tu forma de gastar tu dinero, en tu forma de conducirte por la vida. Porque si no, va a suceder esto, que en algunas áreas sigues sin una identidad en Dios
y sigues viviendo tu vida en tu propia sabiduría, y va a surgir esto, que vas a tocar fondo. Y lo más triste está en que si no te rindes a Dios, no, yo esto de tratar mi cuerpo, yo así le sigo. Ajá, espérate otros 20 años más y sigues tratando tu cuerpo así, te va a pasar el recibo. Te va a decir allí, ahora tienes diabetes, o ahora ya tienes esta otra enfermedad, porque muchas de las situaciones que vivimos son consecuencias de nuestras malas decisiones. Que tu identidad esté basada en Dios. Pregúntale a Dios cómo vivir tu vida. El no ser sabio en nuestra propia opinión es una de las cuestiones que más le gusta a Satanás provocarnos. ¿Para qué le preguntas a Dios, hombre? Tú eres re inteligente, tú síguele así, porque vamos mal. Así que allí en tu lugar, pídele a Dios que Él te revele en qué área necesitas mejorar, en qué área necesitas que tu identidad sea como la de Él, en qué áreas vas bien también, pero en qué áreas decirle a Dios puedo mejorar, porque si sigues en esta vida es porque todavía necesitas ser moldeado por el alfarero, es porque todavía no lo has alcanzado todo. Así que si Dios te permite vida es porque Él quiere que tú sigas creciendo. Señor, muchísimas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, te doy porque nuestra identidad está escondida en ti, porque no nos definimos, Padre, por lo que hacemos o dejamos de hacer, o por qué tantas habilidades tenemos. Nos queremos definir por lo que tú hiciste por nosotros. Señor, ayúdanos a cada día vivir nuestra vida más y más parecido a ti. Amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Ayúdanos a ser dirigidos, Señor. Que si estamos en búsqueda de algo, si hay esa hambre que todavía no se satisface, Señor, hagamos de ti nuestro confidente, que busquemos en tu palabra, Señor, que sea el manual en el cual vayamos y veamos qué es lo que nos hace falta. Ayúdanos a que nuestro carácter se vaya formando más y más. Ayuda a aquellos que están problemados, Padre, estén aquí o no estén aquí, Señor. Yo en esta hora intercedo por mis hermanos, aquellos que están envueltos en situaciones dolorosas, aquellos que están envueltos en adicciones, aquellos que están, Señor, lastimados por el pecado. Padre, te pido que tú tengas misericordia de ellos y nos ayudes, Señor, que entre nosotros mismos podamos tendernos la mano y nunca juzgarnos, Señor, sino ayudarnos unos a otros. Padre, ayúdanos, Señor, a ser más a tu imagen y semejanza. Padre, te pedimos de tu Espíritu Santo, que dice que nos dará un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Señor, tú lo dices en tu palabra. Ayúdanos a dominarnos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús yo te pido que todos mis hermanos que tienen problemas de carácter, Padre, y yo me incluyo, aquellos que somos rápidos para enojarnos, Señor, o que tenemos algún defecto de carácter, Señor, tú nos ayúdanos, Padre, danos ese dominio propio, enséñanos a usarlo, porque tú dices en tu palabra que seremos capaces de dominarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a ir generando, Señor, ir produciendo el fruto de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros y podamos ser amorosos, pacientes, misericordiosos, perdonadores, con templanza, mansedumbre, fe, en el nombre de Jesús, porque yo sé que tú no tienes hijos favoritos, Señor, tú no tienes hijos a los que ames más, Padre, pero sí tienes hijos que te dicen yo quiero más de ti y que empiezan a obedecer. Ayúdanos, Señor, queremos ser de esos hijos, de esos que obedecen, de esos que se comprometen contigo, de esos que hacen tu voluntad, de esos que dejan su sabiduría propia y dicen, Señor, enséñame, quiero ser como ese pequeño que recibe instrucciones de ti para obedecer. En el nombre de Jesús, no nos dejes como estamos, no nos dejes como somos. Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a cumplir por el objetivo con el cual nos hiciste nacer. Ayúdanos, Señor, a buscar el reino de Dios sobre todas las cosas, Señor, para que todo lo demás sea añadido. No dejes que Satanás nos engañe, no dejes que Satanás nos engañe, Señor. Queremos hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Que cuando lleguemos a tu presencia, Padre, podamos encontrar con que nos digas, bien hecho, siervo fiel y prudente, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, que nuestro objetivo sea agradecerte todo lo que has hecho por nosotros,
el ser agradecidos, Señor, obedientes por agradecimiento.